Pudín de manzana y nuez. Bienvenido a Enamórate de la cocina. Ingredientes para el caramelo: 100 gramos de azúcar, agua que vertiremos en el molde. También usaremos una manzana. Para la mezcla del pudín: ramita de canela, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de nuez picada, 1 litro de leche, un trozo de pan, una cucharadita de esencia de vainilla y 6 huevos. Ahora vamos a la preparación. En una cazuela a fuego medio añadimos la canela y la leche. También añadiremos el trozo de pan troceado, porque así cuando caliente la leche el pan va ablandando y es más fácil a la hora de batir toda la mezcla. Hundimos un poco el pan para que remoje. Como ven, la leche ya ha calentado. Vamos a batir el pan para que se vaya deshaciendo. Añadiremos el azúcar y la esencia de vainilla. Dejamos un hervor y luego lo taparemos para que infusione, es decir, para que la canela suelte todo su aroma. Mientras infusiona, vamos a ir con la manzana. Vamos a cortar la manzana en láminas, así la podremos poner en la base del molde junto con el caramelo. Este postre es un postre ideal cuando uno tiene sobrantes en casa, es decir, tienes un pan del día anterior, una fruta que ya no la vas a comer o se va a poner mala, pues mira. Y siempre hay azúcar, huevos o leche en casa, es decir, es un postre que no tienes que ir a comprar casi ningún ingrediente, porque todos los ingredientes los solemos tener por casa. Ya vieron que tapé la mezcla para que infusione. Ahora vamos a hacer el caramelo. Ponemos el azúcar que hemos reservado para el caramelo. El chorrito de agua solo tiene que ser hasta que el azúcar humedezca. No hay que excederse de agua, solo hasta que esté húmeda el azúcar, ¿vale? A fuego fuerte. Y tenemos que ir vigilando todo el tiempo que no se nos queme el caramelo, ¿vale? No hay que mover, no hay que tocar, solo vigilarlo. Tenemos el molde preparado al lado para que cuando el caramelo se quede de un color doradito podamos añadirlo inmediatamente. Como ven, ya va cogiendo color, observen, va cogiendo color, entonces casi que lo tenemos listo. Ahora pasaremos a añadirlo en el molde. Yo solo he hecho 100 gramos de azúcar para caramelo, puedes hacer algo más y vertirlo por todo el molde. En este caso yo solo voy a poner en la base para que las manzanas se queden allí cubiertas con el caramelo y echar la mezcla. Con una lengua me voy a ayudar también para añadir un poco de caramelo en el centro del molde. Vamos a añadir las manzanas laminadas. Antes de batir nuestra mezcla de pudín, vamos a ir precalentando el horno a 170 grados. Vamos a retirar las ramitas de canela a nuestra mezcla que ya está infusionada. Pasaremos a batir esta mezcla con los 6 huevos. Lo puedes hacer con cualquier herramienta que tengas en casa, una batidora incluso de mano. Tienes que deshacer bien el pan si lo vas a hacer a mano. En este caso yo tengo una Thermomix, así que añadiremos los huevos y la mezcla. Como ven, se me ha quedado una canela, así que vamos a retirarla para que no se quede a la hora de batir. Con 1 minuto de Thermomix suficiente. Ya está lista, así que vamos a verter en el molde. También recordarles que la manzana y la nuez son opcionales. Tú puedes hacer tu pudín simplemente con el caramelo y la mezcla y está listo. Las frutas o los ingredientes son ya a gustos. Vamos a añadir la nuez y con la ayuda de la lengua mezclamos para que se introduzca en la mezcla. Vamos a hornear el pudín en baño María. Busquen un recipiente un poco más grande que el molde para que puedan incluir agua. Este pudín estará entre 45 a 1 hora, según también la temperatura o el horno que tengamos. Así que cuando pasen 40 minutos hay que con un palillo comprobar que esté hecho.
Si ves que tu palillo sale húmedo, lo puedes dejar 10 a 15 minutos más a 160 grados. En mi caso, mi pudding ya está listo, ha estado unos 45 minutos, así que ahora tenemos que dejar enfriar. Pero voy a pasarle un cuchillo para cuando se enfríe esté fácil de desmoldar. Ya está frío el pudding, ahora vamos a desmoldar. Ahí ya sale el juguillo del caramelo. A mí se me ha roto un poquito, pero bueno, el sabor es impresionante. Si estarían aquí, olerían ese aroma a vainilla. ¡Qué rico! Yo lo voy a acompañar con unas fresitas. Está buenísimo. Ya sabes, si tienes pan que ya no vas a usar o alguna fruta, este es tu postre. Espero que les haya gustado esta receta. Te invito a suscribirte a mi canal, allí encontrarás una variedad de recetas.